Oremos. Padre, queremos en esta hora poner en tus manos nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu, para que si hay algo en nuestra mente, en nuestras emociones o en nuestro espíritu que nos distraigan de este tiempo, tú puedas alinear todo en este momento a tu voluntad y podamos entonces retener lo que tú quieres que retengamos, apliquemos lo que tú quieres que apliquemos a nuestra vida y que nos ayude, Señor, a poder salir de este lugar comprendiendo algo más de ti que no sabíamos. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros cada día estamos alrededor de cosas que se rompen, ¿no? Piense en su casa, piense en su trabajo, piense en donde usted se desenvuelva cada día. Pero a veces estamos alrededor de cosas que se rompen, ¿no? Un florero, un vaso que contenga algún líquido de vidrio o un marco. Todos estamos, como digo, alrededor de cosas que están expuestas a romperse. Y quizás se hace memoria, se va a descubrir que hubo una etapa a lo mejor en los últimos meses o a lo mejor en los últimos días o años en las que a lo mejor tenía algo que se podía romper y se rompió. Así que cuando estaba recordando esto, pude identificarme con un pequeño marco portarretrato que tengo de mi hija en la oficina, en el cual pues lo cuidaba porque lo tenía ahí y un día de esos lo tomé y lo moví de un lado, se me resbaló y se cayó porque tenía un vidrio, ¿no? Así que todos nosotros tenemos cosas alrededor de nosotros que están expuestas a romperse si no las cuidamos, ¿no? Y la sensación que les da cuando de pronto algo que se va a romper se les cae, es como que ¡ay! Se rompe, ¿no? Todos en algún momento, pues, a todos nos ha sucedido que se nos ha roto algo. Pero la pregunta que les tengo es, ¿alguna vez se ha sentido roto por dentro? ¿O alguna vez ha visto a una persona rota por dentro? Así que el día de hoy quiero hablarles de este tema, roto. Y vamos a estar hablando sobre qué lo causa, dónde está Dios en este asunto y cuál es nuestra acción cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones. Así que vamos al pasaje que es el verso del día, que se encuentra en sus boletines o que aparece aquí en su pantalla. Usted puede leerlo en su boletín o en la pantalla, use cualquier medio, pero todos juntos vamos a leerlo, respetando las comas que aparezcan o las palabras. Así que leámoslo juntos. Dice la Escritura, Salmo 34, 18: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Una vez más, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Sabe? La palabra roto aparece varias ocasiones en la Biblia. La traducción que le da, dependiendo de la versión bíblica, es quebranto, pero por efectos del mensaje y la imagen que quiero crear en esta hora con ustedes a través del sermón, decidí utilizar versiones bíblicas que tradujeron la palabra quebranto a roto. El original hebreo da la misma connotación, algo que se rompe, sea quebranto o sea roto. En esta versión, el original hebreo significa lo mismo, algo que se rompe. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, entonces, la palabra roto aparece muchas veces en la Biblia. Algunas veces la referencia o se refiere al juicio de Dios. Cuando aparece esta palabra roto, se refiere al juicio de Dios. En otras ocasiones se refiere a la obra de restauración y de sanidad de Dios. ¿Estamos aquí? Muy diferentes, porque para uno significa juicio, para otros significa algo bueno. Restauración, sanidad.
Así que hoy vamos a usar al rey David, a mi tocayo David, uno de los que escribió tantos salmos en la Biblia. Y vamos a hablar de dos experiencias que David tuvo con esta palabra. Así que la primera se encuentra en Salmos 51. En el Salmo 51, David se encuentra escribiendo estas palabras realmente porque estaba roto por dentro. Diga conmigo, roto. David estaba roto por dentro y estaba roto por dentro. Síganme en esto porque aquí empieza a desarrollarse todo este asunto. Porque un día David, como rey, debió haber ido a la guerra. Pero David, ¿qué creen? No fue a la guerra. Prefirió quedarse, ver el partido de fútbol de Monterrey contra América, o prepararse unas baleadas en su terraza. David decide no ir a la guerra, se queda en su casa, y mientras que está en su casa decide caminar y ve a una mujer que se está bañando y David la desea. Primer pecado. Número 2, David dice, de aquí soy, pero dice en hebreo, no sé cómo se traduzca eso en hebreo, pero dice, esta es mía, y la manda a traer, sabiendo que esta mujer era casada y era la esposa de uno de sus mejores hombres, quizás mejores amigos. La trae y la trae a su casa, no para contarle un chiste, pero la trae a su casa para tener relaciones con ella. Entonces adulteró. Cuando David adultera, se entera después que la mujer está embarazada. Pero Dios lo castiga a David por su pecado y permite que el niño muera. Muere el niño y David, ante todas estas situaciones, empieza a poco a romperse por dentro. Porque una de las cosas que se rompió David por dentro, oiga bien esto, fue su vida espiritual. Una vez que su vida espiritual se rompió en David, entonces le siguió la parte emocional, le siguió la parte de relaciones. David llegó a un punto en su vida en el que escribe el Salmo 51 completamente roto por dentro. Y roto por dentro, David entonces dice estas palabras: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón. En el Salmo 34, y el espíritu roto. La palabra en inglés, el versículo 51, cuando David escribe el Salmo 51, dice lo siguiente. Cuando David está escribiendo el Salmo 51, lo está escribiendo porque ya está roto por dentro. Y esto es lo que dice: the sacrifice acceptable to God is a broken spirit. A broken and contrite heart, oh God, you will not despise. En otras palabras dice, el sacrificio aceptable de Dios es un espíritu roto. ¿Se da cuenta? Un espíritu roto, un corazón roto y contrito. Señor, tú no lo vas a despreciar. Cuando David escribe el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu roto, era porque por dentro David estaba completamente roto, porque él había causado esto en su vida. El siguiente pasaje viene las ofrendas a Dios. Ahí está, 51, dice, de la versión Dios habla hoy, dice, léalo conmigo. Dice, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. ¡Wow! Porque así estaba David por dentro, hecho pedazos, roto. Porque había fallado, porque había pecado. Pero después en el Salmo 69, David no es quien provoca esto en su corazón, en su interior. Pero ya en la historia o en la experiencia que David vive en el Salmo 69, eran otras personas que estaban rompiéndole el corazón. Era una situación en la que David estaba, que le estaba rompiendo el corazón. David era rey de Israel y entonces llegó un momento en su liderazgo en el que el pueblo de Israel empezó a dudar de su liderazgo. El pueblo de Israel empezó a cuestionar
si David realmente tenía lo que debía para poder dirigir al pueblo de Israel. Empezaron a insultarlo. No, David, tú no eres bueno. No, David, tú no sabes. David, yo no sé si Dios está contigo. Y esos insultos empezaron poco a poco a romper el corazón de David. Y no solo eso, sino que sus enemigos empezaron a insultarlo, y llegó un punto en el que David finalmente se sintió dolido, quebrado, y esto es lo que dice: las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Estamos hablando pues del rey David, un hombre que tenía el estatus más alto ante un grupo de personas en aquellos años. Estamos hablando del rey David, aquel hombre que mató al gigante Goliat. ¿Alguien recuerda esa historia? Por 40 días nadie le podía hacer frente, y aparece este hombre David siendo un jovencito, se le para al gigante y lo vence. Estamos hablando de aquel de quien la Biblia dice que este es un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de un hombre que era uno de los mejores líderes militares en la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de un hombre fuerte en su espíritu. Estamos hablando de un hombre consagrado a Dios, puesto que escribió muchos salmos. Pero este hombre consagrado a Dios, fuerte de decisión, se encuentra roto por dentro, y roto por dentro empieza a decir: las ofensas me han roto el corazón. Las ofrendas que Dios acepta son las que vienen de un corazón roto. Puede ver a David yéndose a dormir en la noche y levantándose cada minuto, porque por dentro hay algo que lo despierta, y es que está roto por dentro. Puede imaginar a David en esas reuniones con sus amigos, todos riendo, todos pasando un buen tiempo, pero David callado, porque hay algo dentro de él que está roto. Puede imaginar a David queriendo adorar a Dios, pero no sintiendo fuerzas ni ganas de adorarlo, quizás dejando todo lo que creía de Dios, porque por dentro estaba roto. Puede imaginar a David, un siervo de Dios, que llegó a un punto en su vida en que dijo: voy a dejar de servir porque hay algo dentro de mí que me ha roto el corazón. ¿Están aquí? David estaba roto por dentro. ¿Alguna vez se ha sentido roto por dentro? ¿O alguna vez ha visto a alguien roto por dentro? Estas dos experiencias de David nos enseñan lo siguiente: que muchas veces llegamos a estar rotos por dentro por decisión propia. Por decisión propia. No es la culpa de nadie. Nadie nos empujó, nadie nos metió a tomar esa decisión, y la tomamos, y después experimentamos lo que es estar roto por dentro. Muchas veces estamos rotos por dentro no por decisión propia, sino por la situación en la que estamos. No tiene que ver con usted, no es que Dios lo está castigando ni nada, simplemente usted está metido en una situación y la situación le está rompiendo el corazón. O muchas veces no es usted, sino las personas le rompen el corazón. ¿Están aquí? Así que la historia nos dice que puede ser que nosotros causemos esto, o puede ser que otras personas o la situación en la que estemos lo provoquen. El caso es que todos en algún momento en nuestra vida hemos llegado a ese punto en el que parece que todo va bien, en el que parece que no hay nada de qué preocuparnos, cuando de pronto resulta que estamos con la familia y parece que la familia todo está bien, y resulta que nos llega una noticia, y la noticia nos rompe el corazón. ¿Algunas veces han tenido esas noticias? No lo esperábamos. No estábamos preparados para eso, pero nos rompe el corazón. Parece que todo va bien en el trabajo, en la escuela, y de pronto un compañero viene y nos saca un revés, y no estamos preparados para eso, y nos rompe el corazón. Teníamos un ministerio tan bueno,
Teníamos un ministerio estable en nuestras vidas, pero de pronto se nos ocurre a tomar una decisión a la ligera, y esa decisión a la ligera nos rompe el espíritu y lo que ya habíamos construido. O muchas veces parecía que ya tenemos todo definido en la vida, y de pronto nos encontramos en una situación en la que no estábamos esperando que eso sucediera. Y como no estábamos esperando que eso sucediera, de pronto experimentamos que nuestra vida por dentro simplemente se rompe. No estábamos preparados. Simplemente somos personas rotas por dentro. Wow. ¿Están aquí? Y llegan a este lugar llamada iglesia, en donde la gente piensa, de otras iglesias piensan, no de Casa Linda, que este es un lugar perfecto. Y piensan que aquí todo el mundo está bien. Lo cierto es que entra a este lugar gente rota por dentro. Y porque es gente rota por dentro, el lugar no es un lugar perfecto, es un lugar roto. En el cual Dios no nos creó como personas rotas por dentro. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y Dios cuando nos creó como hombres y mujeres buenos y buenas. Pero la situación en la que estamos nos rompe. Y entonces eso que hay dentro de nosotros que se ha roto nos convierte en rencorosos, en engañosos, en altaneros, en orgullosos, en egoístas. Y usted empiece a seguirle. No es que Dios nos formó así, pero la situación en la que estuvimos nos rompió por dentro. Y esa experiencia que entonces vivimos en la vida causa en nosotros un odio, un dolor, una tristeza, una depresión, un coraje. Y esto se empieza a convertir en nosotros con un corazón roto, con un espíritu roto. Por las buenas noticias, ¿quieren escuchar buenas noticias? La buena noticia es que en Dios hay esperanza. ¿Alguna vez se ha sentido roto? Cuando mira a su familia, ¿cómo está su familia? ¿Rota o perfecta? Cuando mira su relación con sus amigos, ¿cómo está su relación con sus amigos? Cuando usted se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? ¿Una persona bien o una persona rota por dentro? Cuando mira a aquel compañero de trabajo, aquel amigo, lo ve y dice, no está bien, está roto por dentro. Cuando nos damos cuenta que aquella persona está rota por dentro, o que yo estoy roto por dentro, tenemos que saber que en Dios hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Dios hay esperanza, en Dios hay esperanza. David entonces escribe y dice, juntos decimos, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Sí, David sabía algo, y es que él sabía que aun y cuando él estaba roto en su corazón, él sabía que el Señor estaba cercano a él. David sabía que cuando estuviera roto en su corazón, él sabía a quién ir, al Señor. Sí, David estaba roto por dentro por decisión propia. Salmo 51. Sí, David estaba roto por dentro por otros o por otra situación. Salmo 69. Pero en ambos casos, David sabía que aunque él estuviera roto por dentro, había esperanza, porque el Señor estaba cerca de él. Esta es mi parte favorita.
La Escritura dice, pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios. Cuando nosotros vemos los pedazos que están rotos dentro de nosotros, tenemos que saber que cuando nosotros lo vemos, decimos, pues ¿qué más le hago? Cuando Dios los ve, Dios dice, yo no estoy conforme con eso. Yo no estoy satisfecho con que su vida, su matrimonio, su familia, su situación, su trabajo, sus planes, sus anhelos, todo su ser o su familiar esté roto. Cuando Dios ve que estamos en pedazos, Dios dice, son obra maestra mía. Mire, cuando usted tiene algo de valor y se le rompe, usted inmediatamente lo toma y lo pone a la basura, porque tiene valor para usted. Cuando Dios ve nuestros pedazos, Dios no dice, así no le entro, dame con el otro que está más mejorcito. No, cuando Dios ve nuestros pedazos, ante Dios tenemos valor. Alguien tiene que entender este asunto, porque a lo mejor ha estado lidiando mucho con que Dios se me hace que no va a poder hacer nada en mi vida. Alguien a lo mejor tiene que identificarse con este hombre llamado David, que mató, que falló, que adulteró y que le falló a Dios y a sus amigos y a su ejército y a su gobierno de una manera tremenda. Y ante eso, aún así Dios dice que va a estar cercano a él cuando él esté roto en su corazón. Alguien de nosotros tiene que poder abrazar la idea que cuando Dios ve que nuestra vida está en pedazos, Dios no está conforme. Pero Dios en sus en Dios. En el 2015, mi esposa y yo fuimos a la Tierra Santa, a Israel, y nos invitaron a ir a una iglesia. Y al llegar, el pastor nos enseña esta cruz. Y nos empieza a hablar de una guerra que hubo en aquella área en los años 60, años 67, 1967. Y él decía, en ese año, por 6 días, hubo una guerra entre los judíos y los palestinos sobre quién era el dueño de la tierra. Y por 6 días estuvo esta guerra. Decía él, era un día común y normal en que todos estábamos en la casa, cuando de pronto las ventanas de nuestras casas se rompieron por causa de las bombas y de los disparos. Después del 6º día, dice que salió la gente y miró a su alrededor y se dio cuenta que todo estaba destruido. Uno de los miembros de la iglesia, al ver toda esta situación, dijo, ¿por qué no tomamos los pedazos de vidrio de las ventanas y creamos un símbolo de esperanza? De manera que cada vez que veamos ese símbolo, nos recuerde que Dios puede restaurar esto de nuevo. Y entonces empezaron a juntar los vidrios y empezaron a crear estas cruces. De manera que cada vez que alguien vea la cruz, se sorprenda por la historia que hay detrás de este artículo y lo que significaba este artículo para esa gente. Esperanza de que Dios, de los pedazos rotos, podía convertir algo en nosotros mucho mejor. Sabe, a lo mejor usted dice, es que, pastor, yo no sé qué hacer en mi relación. Pastor, yo no sé qué hacer con mis hijos. Pastor, yo no sé qué hacer con mis padres. Pastor, es que yo no sé qué hacer con esto que está pasando, lo que me hicieron, lo que me provocaron, en lo que me metí, la decisión que tomé. El punto, pastor, es que estoy roto por dentro. Las buenas noticias es que los que estamos rotos, dice la Escritura, cercano está el Señor ahí. Y si el Señor está ahí, Él empieza a crear de nuestros pedazos una obra maestra que usted y yo no pudiéramos crear. Esas son las buenas noticias. ¿Habrá alguna persona rota por dentro el día de hoy? ¿O habremos visto a alguien roto en estos últimos días? Déjame terminar con esto. Si usted se encuentra roto en alguna área en su vida y ya está sufriendo las consecuencias de eso, porque me le digo, es fácil notar las consecuencias de eso.
Cuando una persona está rota ministerialmente, es fácil verlo. Uno no necesita orar ni ayunar para que el Señor le revele si está rota ministerialmente. Cuando una persona está rota emocionalmente, uno no necesita discernir que está rota emocionalmente. Cuando una familia, una pareja está rota en su relación, no necesita realmente preguntarles. Es fácil verlo. Si hay alguien roto el día de hoy, no se vaya de este lugar sin saber que cercano está el Señor a los que están rotos. Tenga esperanza, venga y dígale: Señor, empieza a tomar mis pedazos y haz algo con ellos. Si usted dice: pastor, es que yo no estoy roto. Bueno, el Salmo 61 nos dice algo bien importante. Qué bendición si no estamos rotos, ¿verdad? Qué bendición, qué bendición. Porque créame, estar roto por dentro no es algo así como que muy agradable. Pero los que no estamos rotos por dentro, el Señor no nos dice: ok, que les vaya bien. La Escritura nos dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos, los corazones rotos, a los quebrantados, dice otra versión, de corazón, ¿no? Así que si nosotros no estamos rotos, a lo mejor hay alguien alrededor de nosotros que sí lo está. Y Dios puede usar nuestras manos para ayudar a esas personas que no saben cómo restaurarse sus vidas, cómo arreglarse, ¿no? Así que póngase sobre sus pies en esta hora.